Buenas tardes y bienvenidos a nuestro video 3 para este módulo de dirección financiera. Mi nombre es Javier Izquierdo y el día de hoy vamos a platicar el caso de Hernández e Hijos. Resumen de este caso. Hernández e Hijos es una empresa familiar ubicada en Cataluña dedicada a la distribución de telas al por mayor. En 1980, Roberto Hernández transformó el negocio tradicional de fabricación de su padre en uno de distribución, aprovechando el modelo de fragmentación valor añadido típico de la industria textil catalana. Tras una década, la empresa muestra crecimiento sostenido en ventas y rentabilidad. En este caso se nos presenta un conflicto de perspectivas. El caso presenta una dicotomía entre la visión operativa y la financiera. Roberto Hernández, siendo director general, mantiene una postura optimista basada en el crecimiento de ventas, 32% proyectado para 1991, y la utilidad neta. Su prioridad es la rentabilidad del accionista, planeando un reparto de dividendos de 20,000 bajo la premisa que la rentabilidad debe quedarse en casa. Por otro lado, Alejandro Hernández, director financiero, aunque comparte el optimismo y entusiasmo de esto, le preocupan las necesidades de financiación. Cuestiona si el crecimiento y la utilidad son suficientes para garantizar la salud de la empresa, sospechando que existe una tensión entre rentabilidad y liquidez. El sector textil se encuentra determinado por 4 estrategias competitivas. Primero, en volumen por los países desarrollados, especialización en series largas también de países desarrollados en general, la productividad, que es la relación consumo como productos de Alemania, y la fragmentación, que es la competitividad a través del valor añadido, caso específico Inglaterra. La industria textil catalana también había optado por esta última, consiguiendo muchos años excelentes resultados. Hernández e Hijos además en este momento se encuentran negociando la representación de 3 firmas extranjeras y viendo la posibilidad de desembarcar en Francia e Italia. En situación operativa y de mercado encontramos que el sector es un mercado maduro con buenas perspectivas para la apertura europea y posible bajada de tasas de interés. En poder de negociación, el sector está dominado por fabricantes que fijan precios. Sin embargo, la empresa obtiene márgenes superiores gracias a su relación con su principal proveedor, Industrias Hernández, que corresponde al 40% de sus compras. Y en ciclo de efectivo, la empresa otorga 45 días de crédito a clientes, con un cliente principal, el D'Amico, que representa 30% de las ventas totales y que solo recibe 30 días de crédito de proveedores. Esta brecha genera una presión constante sobre el flujo de caja. Hay una crisis inminente. A pesar del optimismo superficial, emergen problemas críticos. Hay una ruptura del stock. Industrias Hernández detuvo el suministro por una factura vencida de más de 70 días. Hay un riesgo de clientes, pues D'Amico Distribuidores ha amenazado con romper la relación comercial debido a retrasos en las entregas. Y además hay una tensión bancaria. La empresa necesita ampliar su línea de crédito de 500,000 a 700,000. Para esto han acudido a un compañero que es de nombre Esteban Salas, de Bank of America, quien advierte que a pesar del crecimiento, existen debilidades estructurales en los estados financieros que Alejandro debe abordar. El punto clave de análisis será el crecimiento contra la liquidez. El aumento de ventas está absorbiendo más efectivo que la empresa genera. Hay necesidades de capital de trabajo. La política de dividendos implica repartir 20,000 en dividendos, que parece contradictorio cuando la empresa no tiene liquidez para pagar a proveedores y solicita más deuda. Y por ende la dependencia, existe una alta concentración en un solo cliente, D'Amico, y un proveedor principal, Industrias Hernández. Realicemos pues un análisis del caso de Hernández e Hijos en su estructura financiera. El diagnóstico, la paradoja del crecimiento rentable. Encontramos entonces que el director general observa una empresa exitosa, las ventas crecen y hay utilidad y rendimiento sobre la inversión, lo cual es totalmente positivo. Sin embargo, desde la óptica de la teoría de estructura de capital y la gestión de capital de trabajo, la empresa presenta síntomas de un fenómeno conocido como overtrading o crecimiento excesivo por encima de las capacidades financieras. El conflicto de las metas está en la utilidad contra la caja. Roberto comete un error conceptual común: confundir la utilidad con la salud financiera. La situación actual es que la empresa crece al 33% anual, pero sus necesidades de financiamiento aumentan. Mientras que la utilidad es una métrica de eficiencia económica de Vengo, la salud financiera se mide por la capacidad de generar flujo de caja libre, FCL.
La teoría aplicada en este caso será del modelo de crecimiento autosostenible, Sustainable Growth Rate, de Robert Higgins. Este modelo nos define la tasa máxima a la que una empresa puede crecer sin agotar sus recursos financieros o aumentar su apalancamiento a niveles peligrosos. En análisis del capital de trabajo y ciclo de conversión en efectivo, encontramos que uno de los puntos críticos mencionados es la ruptura de las relaciones con proveedores, Industrias Hernández, y clientes, D'Amico Distribuidores. Esto se explica a través del ciclo de conversión de efectivo CCE. El desequilibrio en los plazos, como el cobro de clientes a 45 días, pero un plazo de pago a proveedores en 30, crea una brecha de 15 días más el tiempo que la mercancía esté en inventario, lo que la empresa debe financiar con recursos propios o deuda bancaria. El riesgo en este caso es que el texto menciona que Industrias Hernández detuvo entregas por facturas pendientes de más de 70 días. Esto indica que Hernández e Hijos está utilizando a sus proveedores como una fuente de financiamiento forzada debido a que el banco ya no cubre sus necesidades de liquidez. Para la política de dividendos de autofinanciación, encontramos que Roberto planea repartir 20,000 en dividendos argumentando que esta rentabilidad debe quedarse en casa. Sin embargo, según la teoría de relevancia de los dividendos de Gordon y Lerner, los accionistas prefieren pájaro en mano. Sin embargo, en una empresa con necesidades de expansión del 32% y tensiones en liquidez, esta política es financieramente imprudente. De acuerdo a la teoría del orden de prelación, Precarious Order Theory, Myers y Macklin nos sugieren que las empresas deben financiarse primero con utilidades retenidas, luego con deuda y finalmente con capital externo. Existe entonces una clara contradicción. Al repartir los dividendos, la empresa reduce su base de capital interno, obligándose entonces a pedir más deuda al Bank of America, a aumentar de 500,000 a 700,000 en la póliza de crédito. En un entorno de tasas del 14% anual, el costo de deuda es extremadamente alto, erosionando el margen neto. Hay un análisis de riesgo y solvencia, por ello la empresa se encuentra en una posición de vulnerabilidad extrema por dos factores. Uno, la concentración de los clientes. El mayor cliente representa el 30% de las ventas y este está a punto de irse. La pérdida de este flujo de efectivo colapsaría la capacidad de pago de la deuda. Por otro lado, el riesgo operativo es la rotura de inventarios, lo cual no es un problema logístico sino financiero. La falta de pago a proveedores corta el suministro, lo que detiene las ventas, creando un círculo vicioso de insolvencia técnica. Para esto generamos unas recomendaciones técnicas. Primera acción, suspender los dividendos, donde el fundamento será la retención de utilidades y el objetivo fortalecer el patrimonio y reducir la dependencia de deuda al 14%. Negociar los plazos del CCE, que será con una gestión del capital de trabajo, intentando igualar el plazo de pago con el de cobro o utilizando factoring de facturas. Controlar además el crecimiento mediante la tasa de crecimiento sostenible, lo que implica no aceptar pedidos que no puedan ser financiados operativamente. Y por último, la diversificación, reducción del riesgo no sistemático, lo cual nos ayudará a mitigar el impacto de D'Amico Distribuidores en caso de que salga. Para esta fundamentación hemos utilizado que la empresa es una empresa rentable, pero ilíquida. Su problema no es el mercado, sino su estructura de financiamiento. Está utilizando financiar activos corrientes, inventario y cuentas por cobrar, de largo plazo con pasivos de corto plazo, como la póliza de crédito, lo cual viola el principio de equilibrio financiero. Para la estructuración del análisis del equilibrio, utilizamos 4 dimensiones fundamentales de la dirección financiera: el crecimiento, la rentabilidad, la liquidez y el riesgo. En crecimiento, vemos que la situación de Hernández en 1991 es el ejemplo clásico de una empresa víctima de su propio éxito. El fundador visualiza la empresa a través del prisma de la cuenta de resultados, P&L, y la dirección financiera a su vez lo percibe como una erosión de la caja. En el overtrading se expanden sus operaciones más rápido de lo que sus recursos financieros, capital de trabajo y flujo de caja libre, y por ende la empresa está muriendo de éxito por falta de liquidez. Para la rentabilidad, en la tasa de crecimiento sostenible, el Sustainable Growth Rate de Robert Higgins, es fundamental en esto, y para esta fórmula encontramos que SGR es igual a ROE times ID menos D, donde ROE es el retorno de patrimonio y D es la tasa de reparto de dividendos. En liquidez, crecer un 32% y simultáneamente repartir 20,000 en dividendos es inviable.
Al aumentar el dividendo se reduce la retención de utilidades y al reducir la retención disminuye la base de capital propio para financiar el activo circulante necesario, inventarios y cuentas por cobrar. Para cubrir la brecha del 32% de crecimiento, la empresa se ve obligada entonces a mendigar una ampliación de la póliza de crédito con Bank of America. Y si el crecimiento real del 32% es superior a el SGR, la empresa generará un déficit de caja estructural. Aquí podemos ver una clara explicación del ciclo de conversión de efectivo, CCE, donde el núcleo del problema de Alejandro reside en el desajuste de sus flujos operativos. El negocio de distribución textil en Cataluña impone unas reglas de juego que Hernández e hijos no está gestionando adecuadamente. Los account receivables se convierten en cash, el cash en payable y en payable en inventory, y así se hace un ciclo de conversión donde la empresa no está siguiendo las reglas. Para el análisis del desequilibrio operativo se utilizará el fondo de maniobra Working Capital, que debe ser positivo y suficiente para cubrir esta brecha. En este caso vemos que la empresa ha empezado a financiarse de manera espontánea y peligrosa, retrasando el pago a Industrias Hernández por más de 70 días. Esto ha provocado una ruptura de inventarios, lo cual es un síntoma final de la insolvencia técnica. No puedo venderlo porque no tengo tela y no tengo tela porque no he pagado al proveedor. En la estructura de capital y costo de la deuda, la empresa opera en un entorno de tasas de interés del 14%. Según la teoría del pecking order, orden de prelación de Myers y Maglev, las empresas deben preferir financiación interna primero, como utilidades retenidas, deuda, emisión de capital y por último, además Roberto estaría violando esta jerarquía al repartir dividendos. Está expulsando la fuente de financiación más barata, la interna, y sustituyéndola por deuda bancaria al 14%. El efecto apalancamiento, donde encontramos que si el rendimiento sobre los activos draw de la empresa es menor al 14% costo de deuda, cada dólar que Alejandro pide prestado al Bank of America estará en realidad destruyendo valor para los accionistas, a pesar de que la utilidad bruta esté aumentando. Para el riesgo de concentración y la teoría de agencia encontramos que el hecho de que un solo cliente represente el 30% de las ventas introduce un riesgo sistémico dentro de la empresa. La posible pérdida de D'Amico distribuidores no es solo un problema de ventas, es una amenaza de quiebra inminente. En la teoría de la agencia a nivel familiar encontramos el padre buscando dividendos y prestigio y por otro lado el hijo, agente o gestor financiero, se enfrenta a la realidad de una falta de liquidez y una presión del banco. Lo anterior ha llevado a un ciclo de muerte financiera a esta empresa, crecimiento desmedido que genera necesidad de más inventario, pero una falta de caja por dividendos y plazos de cobros largos ha llevado a un impago a proveedores, lo cual genera una ruptura de stock, pérdida de clientes como D'Amico y la menor generación de caja que eventualmente generará en una quiebra. Como recomendaciones estratégicas vemos la eliminación inmediata del reparto de dividendos. Todo beneficio debe ser reinvertirse para autofinanciar el crecimiento del 32%, la reingeniería del ciclo de caja, negociar con los 7 mayoristas para reducir el plazo de cobro a 30 días u utilizar líneas de factoring, saneamiento de la relación con Industrias Hernández, lo cual es vital pagar la deuda de 70 días para establecer el flujo de productos. De lo contrario, el crecimiento del 32 será imposible por falta de suministro. Además, un financiamiento bancario, un plan de crecimiento controlado y no solo es más dinero, es el que el banco no querrá financiar una empresa que reparte dividendos mientras no puede pagar a sus proveedores. En este cuadro vemos el Balance Scorecard que será presentado y para ello, en perspectiva financiera, debemos asegurar la liquidez mediante el ciclo de conversión de efectivo. La meta sugerida será reducir de 45 a 15 días este valor. En la perspectiva financiera, buscamos la sostenibilidad mediante la tasa de crecimiento sostenible SGR, y esto será alinear el crecimiento del 20 al 25%, no al 32% como se espera. En la perspectiva para clientes es reducir la independencia, y esto es mediante la concentración de ventas, que ningún cliente represente el 15% o más de las ventas totales. El proceso, la eficiencia logística, con lo cual una tasa de ruptura del stock será la meta sugerida el 0%. Y en aprendizaje buscaremos la cultura financiera, un radio de retención de utilidades al 100%, teniendo un horizonte de valor de 2 años. Para el plan de acción financiero utilizaremos la teoría del pecking order, en donde encontramos que es un error que Roberto quiere sacar 20,000 capital propio barato para pedir 200,000 adicionales al banco a una tasa del 14%, una deuda claramente cara.
Esto incrementará el costo promedio ponderado de capital, WACC. Si el costo del dinero es del 14%, la rentabilidad de la empresa debe ser significativamente mayor para no destruir valor. Al repartir dividendos en plena expansión, se está descapitalizando el negocio justo cuando más oxígeno se necesita. Por ello, Alejandro lo que deberá de presentar al Bank of America es lo siguiente como plan de acción financiera. No creceremos al 32% si el costo es la iliquidez. Ajustaremos el crecimiento a nuestra capacidad real de generación de caja. Informaremos que el Consejo ha decidido o decidirá retener el 100% de las utilidades de 1990 para fortalecer el capital de trabajo. Asimismo, se priorizará el pago a Industrias Hernández, el proveedor del 40% del volumen. Sin producto no hay ventas y sin ventas no hay banco. Implementará además un descuento por pronto pago, por ejemplo, un neto del 30% para incentivar a los mayoristas a que paguen antes de los 45 días actuales de plazo. Tras un análisis profundo de los estados financieros del 90 y proyecciones para el 91, se ha identificado que el crecimiento proyectado del 32% requiere una reestructuración inmediata de nuestra política de capital de trabajo. Nuestra meta es alinear el crecimiento de ventas con la generación real de flujo de caja, garantizando la solvencia y la continuidad operativa. Reconocemos un desequilibrio estructural de nuestros plazos operativos. Actualmente financiamos a nuestros clientes por 45 días, mientras nuestros proveedores nos exigen pago los 30. Para corregir esto y asegurar la aprobación de la ampliación de crédito a 700,000, implementaremos lo siguiente. Se renegociará los plazos con los 7 grandes mayoristas para reducir el plazo medio de cobro a 35 días. Se reducirá el stock de baja rotación para liberar efectivo atrapado en almacén. Se regularizará inmediatamente la cuenta con Industrias Hernández para eliminar el riesgo de ruptura del stock. Con los dividendos a no repartir, se utilizarán estos fondos que capitalizarán íntegramente la empresa para reducir la dependencia de financiación externa, mejorar el radio de solvencia frente a la institución bancaria y absorber el impacto operativo en caso de una reestructuración de nuestra cartera de clientes, como es el caso de D'Amico Distribuidores. Ante la posible salida de nuestro principal cliente, hemos iniciado negociaciones con la representación de 3 firmas extranjeras y la expansión a Francia e Italia. Esta diversificación reducirá nuestro riesgo de concentración y fortalecerá nuestro margen operativo, por lo cual se solicita formalmente la ampliación de nuestra póliza de crédito de 500,000 a 700,000 bajo el compromiso de mantener un ratio de cobertura de interés saludable y un control estricto sobre el crecimiento de gastos operativos. Ahora bien, como un plan de contingencia en caso de que D'Amico nos abandonara, si D'Amico Distribuidores 30% de las ventas abandona la empresa a principios del 91, el impacto financiero sería devastador, debido a que la estructura de costos y la liquidez actual los tiene como un beneficio. En la siguiente tabla podemos ver el conceptos y la proyección con el escenario de pérdida de D'Amico del 30% total y cuál sería su impacto. Por ejemplo, en ventas netas, de una proyección del 991, el déficit sería de 990. En costo de ventas, que es variable, sería de 693. En utilidad bruta, tendría un déficit de 297. Los gastos operativos, al ser fijos, no tendrían un cambio. Sin embargo, la utilidad operativa nos llevaría a la pérdida. De acuerdo al modelo de Altman simplificado, basado en el balance de 1991, podemos observar señales de alerta de insolvencia según la teoría de dirección financiera. El capital de trabajo neto, teniendo un activo corriente de 1.252 y un pasivo corriente de 966, nos llevaría a un valor de 286. Aparentemente positivo, pero si restamos el inventario, que es de 620, para obtener la prueba ácida, el resultado sería un déficit de 334. La empresa no tiene dinero suficiente para pagar sus deudas de corto plazo si no vende el inventario, pero al no poder pagar a proveedores como Industrias Hernández, no hay mercancía nueva para vender. Es un colapso operativo inminente. De acuerdo a la tasa de crecimiento sostenible SGR, el crecimiento de 32% es financieramente imposible sin aportes de capital externo. Utilizando los datos de 1990 como ejemplo, el ROE es de 7.26%. La retención de utilidades implicaría que si se reparten 20 de los 40 ganados, la tasa de retención sería del 50%.
Sacando la fórmula del SGR, 7.26 times 0.5 nos daría un valor del 3.63%. Solo se puede crecer un 3.63% anual con sus propios recursos si se mantiene ese pago de dividendos. Intentar crecer al 32%, casi 9 meses la capacidad real, es lo que ha causado el aumento masivo de la deuda bancaria y el impago a los proveedores. Por esto, proponemos esta hoja de ruta final. Primera prioridad, como dicen, caja es rey, cash is king. Suspender el pago de dividendos de 50, que si figura como deuda en el balance de 1991, ese dinero debe ir directo a Industrias Hernández para pagar la deuda. Prioridad 2, reducción del inventario. El balance muestra que el inventario subió de 447 a 620, un 38% de crecimiento. Esto es demasiado capital inmovilizado, debe liquidar el stock viejo para generar caja. Prioridad 3, sinceramiento con el banco. Alejandro debe mostrarle a Esteban Salas, su amigo, que ha tomado el control, bajando la meta de crecimiento del 32% a un 10 o 12% más manejable, lo que reducirá la presión sobre la póliza de crédito. Como conclusión final, Roberto Hernández debe entender que la empresa es un gigante con pies de barro. La utilidad en este caso es irrelevante si no hay efectivo para comprar la tela que se debe entregar mañana. El rumbo debe ser pronosticado para consolidación y eficiencia, no la expansión agresiva. Como pudimos revisar en el caso anterior, una mala planeación financiera podría llevar de hecho a esta empresa a la quiebra. Por ende, debemos siempre aplicar todos nuestros conceptos y conocimientos para evitar que esta empresa caiga en un déficit. Gracias por acompañarnos el día de hoy y esperamos que este análisis les haya sido de gran utilidad. Los vemos en la próxima. Hasta luego.